Bueno, aquí nuevamente con ustedes, segunda parte de nuestro foro titulado El verde vivo en el espacio público de nuestras ciudades, con una invitada muy especial, la arquitecto María Teresa Novoa. Vamos a darle entonces oportunidad para que se reconecten. Aquí tenemos a María Teresa y Valentina Moya, también a nuestro colega Carlos Sierra. Ok, bienvenidos nuevamente entonces a esta segunda parte. Estamos dándole acceso a nuestros colegas. Ok, ya estamos aquí nuevamente. Ahorita sí te conectaste rapidísimo, ya le agarraste el golpe. Ya, eso es lo bueno, ves que lo uno, porque uno empieza a aprender todo esto. Claro, bueno, y nos lo vas a decir a Manera. nosotros, a Meralia y a mí, que bueno, tuvimos que, no, ya somos especialistas en estos menesteres. Ya va, permíteme un momentico que estamos dándole acceso entonces aquí, Maximiliano. Ok, entonces fíjate tú, María Teresa, yo lo asocio un poco esto de esas palmas datileras con la Gran Misión Vivienda, que como mencionó José Gregorio, fueron implantadas sin ningún criterio de servicio, sin variables urbanas, sino que simplemente las implantaron en un sitio determinado. Igualmente esas palmas. Entonces, son unas palmas muy costosas, ¿ok? Son unas palmas delicadas que en mi criterio, yo no soy botánico ni especialista en la materia, pero a simple vista, el sentido común, tú ves que ya son unas palmas muy antiguas por la altura que tienen. Quizás Sí, ya hubiera tienen sido, su edad. claro, quizás hubiera sido preferible una siembra de unas palmeras más jóvenes que se adapten, que tengan posibilidad de adaptarse mejor, pero como Sí, te digo, en una autopista que hay el riesgo, primero que le caiga un vehículo por X circunstancias, imagínate, y que a lo mejor, pues en otro espacio público hubiera sido preferible. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú en ese sentido? bueno, fíjate, bueno, primero, bueno, ver la preexistencia, ¿no? ¿Qué especies habían allí? Habían especies de árboles sembrados o de palmeras sembradas antes a lo largo de la autopista, sí había. Habían flamboyanes, habían matas de mango, habían unos caobos en distintos lugares. Y esos árboles fueron talados. Sí, pero yo no Entonces, sé, a mí me parece que un árbol en una autopista es un riesgo, digo yo. Son muy no, bonitos, pero es preferible en un espacio que te dé sombra, un espacio que tú puedas disfrutar. En una autopista, yo particularmente colocaría otra cosa, no sé. no, pero yo, espérate para redondear un poco la idea. O sea, la autopista tiene distintas anchos y distintas áreas. Hay segmentos de la autopista que tienen bordes anchos y en esos bordes anchos fueron talados árboles que no ponían ellos no estaban en la isla del medio, ellos estaban a los lados. Y en esos bordes anchos talaron esos árboles. Y en esos bordes sembraron palmeras. Ajá, entonces, lo primero yo creo que es, bueno, vamos a ver cuál era la situación y cómo abordaron esa siembra, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso no estoy de acuerdo. Por mucho que adore las palmeras, no estoy de acuerdo porque si ese espacio estaban consolidados, eran seguros y los árboles estaban en buen estado, no tengo ninguna Claro, justificación. Además, para ser tan agresivos de talarlos, ni siquiera trasplantarlos y sembrar palmeras. Entonces, ese punto no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué especies habría que sembrar? Bueno, dentro de la arboricultura urbana hay especies de árboles que pueden sembrarse a los lados y que no implican las grandes dimensiones de un samán o de un carocaro o de estas grandes especies. No, hay otros. El cotoperix es pequeño y da buena sombra. Y son de dimensiones medianas, no son inmensos. Entonces, allí es donde vendría el tema de cuáles son los árboles que debiesen considerarse. Hay unos que son muy lindos, pero tienen una vida más corta. Por lo menos los apamates son preciosos, dan unas flores increíbles,
en algún momento formaron parte del paisajismo que bordeaba al Guaire a lo largo de la avenida Río de Janeiro. Estamos hablando de entre los años 50 y los años 70. Todavía ese borde tenía apamates de distintos colores y había jardines hasta antes que interviniera esta zona de la Río de Janeiro y la convirtieran en estacionamiento. Entonces hay especies, tanto de árboles como de palmeras, que pueden fungir de elementos arbóreos que producen sombra. Claro, si me dice que vamos a sembrar un samán, pues bueno, evidentemente no vamos a sembrar un samán. Si me dice vamos a sembrar una ceiba, no, porque ya sabemos que una ceiba que tiene un crecimiento lento, es verdad, es lento, pero ella apunta a grandes dimensiones. Así es. El mijao, lo Sí, mismo. disculpa, María Teresa, le queremos decir a nuestros espectadores que si quieren hacerle una pregunta a nuestra colega María Teresa, pues le abrimos el micrófono. Te dejo entonces la palabra, José Gregorio, para que continúe entonces su interesante conversación, María Teresa. Ok, mira, María Teresa, fíjate, ya apartando un poco el tema de la arborización de la autopista, la ciudad común no debería también hacerse un estudio justamente de dónde y qué tipo de vegetación requieren los espacios urbanos de la ciudad de Caracas. Porque de repente uno pasa por algunas urbanizaciones que, si bien es cierto, tienen suficiente vegetación, en otras áreas adolecen de esa vegetación. Y también de manera de poder seguir un patrón realmente coherente del uso racional de la vegetación adecuada en función del espacio donde va a ser sembrada o plantada. Y entonces tener armonizar más desde el punto de vista visual la ciudad en relación con la vegetación que se implantara, porque el tema de que implanten vegetación a mí me parece extraordinario, evidentemente. Bueno, pero nosotros a veces, digamos que sobre la ciudad, pensamos que la ciudad fue construida de una manera con una explotación inmobiliaria muy agresiva, pero también nosotros tenemos que ver que la ciudad se arborizó. Si nosotros vemos imágenes de la Caracas de los años 40, cuando están surgiendo las urbanizaciones, no habían muchos árboles, o sea, Caracas era zona de haciendas, de sembradíos. Por lo tanto, nosotros tenemos, el mismo Ávila se arborizó. O sea, nosotros somos una generación que ha visto el verde de Caracas, que ha podido disfrutar del verde de Caracas, porque en los años 30, antes no era tan arbórea como ahora lo es. Sí, el desarrollo de la ciudad vino en paralelo con la arborización de la ciudad. Con la arborización de la ciudad. Además, fíjate que en la colonia hay una famosa anécdota de un alcalde que se llamaba Merino, que él decidió talar todos los árboles de la ciudad porque decía que enfermaban, que había una enfermedad, y taló todos los árboles de la ciudad de Caracas, y eso quedó registrado en las crónicas de la ciudad en la época colonial. De manera pues que nosotros sí estamos viendo una Caracas que tiene una arborización importante y significativa, que viene con la modernidad, que viene con el desarrollo de la ciudad. O sea que esa es, digamos, una noción, vamos a decirlo, que contemporánea. Vemos que el suelo es magnífico porque, bueno, mira, los árboles son descomunales. O sea, yo vivo en San Bernardino y tenemos árboles descomunales. Hay ciertos árboles que los han estigmatizado. Por ejemplo, el mijao dice que levanta la acera. No, el mijao no necesariamente levanta la acera. Y lo puedo decir y rapidito y demostrarlo, porque eso no es verdad, depende cómo lo siembre. ¿Por qué no es verdad que levanta la acera así, de una? Porque la Plaza Bolívar está sembrada de mijaos y tú no ves el suelo de la Plaza Bolívar levantado, y todos son mijaos. Y los árboles mijaos son frondosos. Entonces, bueno, fíjate, nosotros tenemos una ciudad verde, tenemos una ciudad que cada vez un colectivo ama sus árboles, porque, bueno, una buena parte
ha empezado, no, dije Mijaos. Entonces, Javillos es la cosa, porque los Mijaos son los que están para los grandes y la floresta. Javillos son los que están en la Plaza Bolívar. Entonces, claro, nosotros cada vez somos más afectuosos con el verde, estamos más sensibles, tal vez porque también somos la generación del cambio climático y el tema ambiental nos está haciendo más sensibles. Pero la ciudad y los árboles y las palmeras es algo que cada vez forma parte más de nuestra cultura, forma parte de la iconografía y lo podemos ir viendo cómo va acompañando. Entonces yo creo que, bueno, se trata también de retomar algo que en una época existió, que era la oficina del ornato público. La oficina del ornato público existió y era la encargada de las plazas, que por cierto, la mayoría de las plazas más hermosas están en el municipio Libertador, porque son las plazas de la ciudad, ¿cómo se llama? Las originarias. Entonces vamos a ver qué pasó con la oficina del ornato público y qué pasó con los viveros municipales. El vivero municipal que existía en la Cota 905 desapareció y primero fue la sede de la PTJ y ahora es la sede de la Policía Bolivariana. Pero eso que existía allí era el vivero, uno de los viveros municipales con que contaba Caracas. Entonces, hablar de verde y de espacios públicos y de avenidas arborizadas y de plazas no es solamente hablar de eso, sino es hablar de los servicios municipales que conllevan las plazas. Fíjate que me pasó una cosa bien bonita. Yo tuve que hacer el levantamiento de deterioros de la Plaza Madariaga hace muchos años, en el 2007, una cosa así. Entonces, bueno, hicimos todo el levantamiento, la belleza de las esculturas que hay allí, bueno, es una plaza inmensa, arborizada, forma parte del área pública, del espacio público de la gran urbanización del Paraíso, ¿no? Resulta que allí supimos que había un tanque de agua subterráneo y a partir de conocer eso, entonces, oye, me quedé intrigada, yo dije, oye, voy a tratar de buscar si en las plazas del casco tradicional también se había creado, todas las plazas del casco tradicional tienen tanques de agua subterráneo que garantizaban su riego. O sea que nosotros nos estamos confrontando, fíjate qué interesante, nosotros nos estamos confrontando con que sí se había previsto, y se llamaba así, Oficina del Ornato Público, y se habían previsto viveros municipales. Eso desapareció, eso empezó a desaparecer en los años 70, se fue eliminando el vivero años 80 y años 90 ya no hay ni vivero, pero detrás de cada vivero y detrás de cada oficina de ornato que habían los jardineros, los viveristas, los conocedores de cómo se poda, qué se siembra, qué no se siembra, cuando los ciclos de vida vegetal, bueno, la vegetación tiene unos ciclos de vida que hay unas maticas ornamentales que duran 3 meses y hay que volverlas a sembrar, hay otras que pueden durar 6 meses, son estacionarias. Para tener unos bellos jardines en las plazas, tenía que haber un cuerpo de jardineros y tenía que haber una oficina de ornato público. ¿Qué es lo que nosotros hemos perdido? La ciudad ha venido perdiendo esas competencias y ahorita estamos enfrentados ¿a qué? Estamos enfrentados a un servicio de aseo urbano, que es el que se contrata para que envíen macheteros para que talen los árboles o los deformen con sus famosas podas sanitarias. Y lo más triste de todo es que eso está ocurriendo a lo largo de toda Caracas. No hay municipio que se salve, desde Baruta hasta Petare, La Pastora, Macarao. O sea, aquí el municipio Libertador está actuando igualito que el municipio de Chacao, de Baruta y de Latillo. O sea, la ciudad está en manos tanto de unos sectores de gobierno, de una tendencia o de otra que están actuando igual. Y la gran debilidad es que no contamos con oficinas o centros profesionales que inclusive le den
un entrenamiento, porque eso es esto es un oficio, tener Claro. viveros, propagadores, buenos jardineros, eso es un oficio además rentable, rentabilísimo. Y lo que estamos teniendo es unos servicios de aseo urbano, o Fospuca, o la otra que no me acuerdo cómo se llama, la del municipio Libertador, que actúan igual. Sí. En ese marco nos estamos moviendo. Yo creo que la guinda de este problema, que esa sí ya me parece que es la guinda de la torta, son las famosas palmeras metálicas que están sembradas. Esa es la guinda. Sí, sí, sí. Sí, en en la entrada hacia la autopista Vallecoche con el cacique Guaycaipuro que pusieron ahí. Ajá. Y hace poquito, este fin de semana, vimos que habían puesto como una suerte como de pantera, o yo digo que es un coroto animal, porque eso no es ni pantera, ni puma, ni leopardo, ni nada. Sí, Bueno, pero Es un ese es el Robocop, es otro. un Robocop gigante con no, forma de, no sé, una imitación de cacique. bueno, sin embargo, fíjate, María Teresa, que ahorita que estoy viendo al colega Carlos Sierra, está Carlos Sierra, que también está haciendo su labor en el Parque del Este, tú, Jorge Garrido. Ajá. Es cuestión también como de cruzar todos esos criterios y alzar una voz, en el buen sentido de la palabra, de crítica constructiva, como estamos haciendo nosotros a través de plataforma gremial, porque esta crítica no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva porque queremos que se mejore lo que consideramos que no se está haciendo de la manera correcta, simplemente. No estamos diciendo que lo que está mal, la siembra de la ciudad, Ok. como lo aclaré en un principio, pero tiene que tener un criterio, tiene que tener a las personas adecuadas, con los conocimientos adecuados en tanto al tipo de vegetación y, como tú lo acabas de nombrar, el mantenimiento. Que no sean El unos mantenimiento. macheteros, utilizando tu propia expresión, y que Exacto. sea persona que sabe cómo le tienes que arrancar una hoja a Exacto. determinada planta, cuánta agua le tienes que regar, porque hasta eso tiene su Sí, criterio. O sea, eso es como todo. Si hay exceso de agua, la ahogas. sí. Hay una O sea, hay absorción, falta hay de una agua. absorción de la vegetación. Fíjate lo que le está pasando al Parque del Este. O sea, nosotros, el Parque del Este es candidateable a que la UNESCO lo reconozca como patrimonio vegetal de la humanidad por ese paisajismo. Uh-huh. Fíjate que Burle Marx hizo solo 2 parques urbanos de interés, el de Caracas y el que queda en Sao Paulo. Fueron los 2 únicos que completó. Él hizo muchos proyectos, pero que quise. Entonces, nosotros estamos con el Parque del Este y para nosotros es un compromiso que ese parque no se deteriore. ¿Y qué es lo que pasa? Sí, que le renuevan la vegetación y le invierten y colocan nuevamente árboles o palmeras. Bueno, yo he visto varias veces que han sembrado, para recuperar las islas del lago, le han sembrado chaguaramos. Pero si la siembras, los pequeñitos chaguaramos, y no le garantizas el riego, al cabo de 3, 4 meses se mueren. Entonces, Claro, ese claro. ciclo de sembrar y que se mueran, vuelven a sembrar y se mueren, al final no se ha recuperado nada. Y ahora hay otro detalle, el Parque del Este tiene pozos de agua, porque allá por debajo pasa también una quebrada. ¿Qué pasa con esos pozos de agua que podían permitirle saciar la sed en esos momentos de sequía tan terribles que han ocurrido? Porque en el 2019 fue terrible la sequía y ya venía el 2018 también. ¿Qué es lo que está pasando con los pozos del Parque del Este? Los están vampirizando. En el estacionamiento oeste, que a Sí, veces están los camiones estacionados ahí. Sí. son las cisternas cada vez más Uh-huh, grandes, las últimas que vinieron son unas enormes chinas. Eso es una uh-huh. enfilada de cisternas que además están custodiadas por soldados, y si uno se acerca a preguntar, te pregunta, mira, ¿usted qué es lo que quiere?
No, es Este, que de hecho ya hay, en ese sector no te puedes estacionar, ya no te puedes ni estacionar. accesar por ahí, tienes que accesar por la Francisco de Miranda. Entonces, imagínate tú, o sea, el pozo natural de riego que está ahí mismito, porque le queda casi que es una línea recta desde ese pozo hasta la isla del lago principal, donde la imagen icónica de las palmeras chaguarama forma parte de esas postales con que se publicita el Parque del Este. Y resulta que se mueren de sed. Entonces, el tema es una cosa muy... y la otra cosa, al frente queda Imparques. Al frente, cruzando la calle y pasando ese trecho de 4 canales, queda la sede de Imparques. Entonces, Sí. este tema, o sea, el Parque del Este además es uno de los parques que recibe a más familias los fines de semana. Es uno de los parques, además de su belleza natural, por lo que significa en las líneas del paisajismo más importante, marcó unas pautas de diseño, cambió la manera de ver los parques, aportó la inserción de nuevas especies. Nosotros conocemos nuevas especies que luego se insertan en el paisaje contemporáneo por esa investigación de Burle Marx. O sea, las bromelias no eran especies que estuvieran en el listado de especies que se usaban en los jardines. Se usaban las rosas, pero las bromelias no. Las bromelias son latinoamericanas. Entonces, este parque introduce bromelias, este parque introduce palmas de distintas regiones de Venezuela. Este parque introduce liconias, que son las más, en áreas más pantanosas y húmedas. Y nosotros allí podemos aprender incluso de botánica, porque allí tenemos un mostrario de muchas especies de distintas regiones del país. Y sin embargo, teniendo tan cerca la institución por excelencia que debiera custodiar que al menos algo de esa agua sirviera para regar el propio parque, resulta que se hace la vista gorda. Y las cisternas esas, eso se sabe que las cisternas se contratan y se pagan en dólares. Claro. Entonces, allí hay una serie de situaciones que a mí me llevan a pensar en que la gran solicitud es el tema verde de la ciudad debe llevarse a un nivel de organismo del ornato público de la ciudad, que implique mano de obra calificada y que implique garantía del riego. Y el riego no por poncheritas, ni con baldes, sino como se hace en la era contemporánea, sistemas de goteo. Entonces, nosotros no estamos frente a un jardincito pequeño, que los hay hermosos, porque el hermosísimo jardín de la estancia es innegable, es una belleza. Cuando algo está bien cuidado, ahí lo vemos. Pues, claro. Entonces, es una belleza ese jardín. El privado de Topotepuy es una belleza. O sea, los jardines que tenemos bien cuidados, como hay ciertas calles que también están bien. La Francisco de Miranda fue arborizada muy bien. Cuando se arreglaron las aceras, el profesor Agel, el arquitecto Agel, diseñó esas aceras. Son un ejemplo de cómo se diseña una buena acera para que la gente camine, para que haya bancos cada cierto trecho y para que haya una arborización que no interrumpa y que no ponga en riesgo nada. O sea, son excelentes los acabados de las aceras de todo el sector de la Francisco de Miranda. O sea, que si estamos hablando de espacios gratos y bien hechos, los hay. Están bien hechos. Pero también hay unos grandes huecos cuando estamos hablando de cosas que comprometen inversiones mayores. El Parque Los Caobos es otro. El Parque Los Caobos lo riega el Señor cuando llueve. Y eso es así, pues, o sea, lo riega el Señor cuando llueve. Pero y como te comentaba con las plazas del centro histórico, todas las plazas del centro histórico, Capuchino, Madariaga, O'Higgins, la Plaza Washington, en el Paraíso, todas esas plazas fueron diseñadas y tienen
sus propios tanques de agua. Imagínate, que no se usan, por supuesto, en la actualidad. ¿Por qué no se usa? Bueno, porque como esa noción ya no se involucra en el mantenimiento del espacio público, pues eso no se habilitó más. Pero Bueno, pero es nosotros que, tenemos... María Teresa, perdón que, disculpa que te interrumpa, pero quería hacer una acotación. No sé si recuerdas cuando hicimos los foros del Día Internacional del Urbanista, Sí, sí, hablábamos el tema de ya de la ciudad como un todo. Y entonces creo que fue un punto común de todos los que intervenimos, tanto ustedes como arquitectos y urbanistas, los que fueron Zulma Bolívar, etcétera, en que Caracas necesita, como tú lo mencionas, en este caso específico, una oficina de ornato público. La ciudad necesita, y hicimos mención a la famosa Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano, etcétera, porque así como pasa en el caso de la vegetación, también está pasando en el caso de las edificaciones. Aquí se están sembrando edificaciones a diestra y sí, siniestra sin ningún criterio, inclusive unos criterios desde el punto de vista de la arquitectura. Yo, yo me he hecho esta pregunta, digo, el impacto ambiental de la zona de las Mercedes con todos esos edificios de vidrio sí, y la radiación que va a generar eso hacia el exterior. Entonces, sí, todo eso debería tener un criterio, y esos criterios deberían ser manejados por oficinas con personal realmente que estuviese preparado para sí, tomar las decisiones más acertadas para la ciudad, porque aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de mejor calidad de vida, que es la que merecemos todos, pues. sí, Entonces, eso a mí me parece muy interesante en el caso del ornato público hacia la orientación de la vegetación, en el caso sí, de la arquitectura, el desarrollo tan desbordado y sin ninguna planificación que se está apreciando. sí, Creo que es momento de rescatar esas instituciones, hacer un llamado a ver si eh, tanto las alcaldías o el gobierno central, el que le corresponda, logre entender que así como, bueno, mira, el médico va a decir cómo se debe llevar una situación de emergencia sanitaria, médica, en su momento, los arquitectos y los urbanistas, ¿verdad? También sí, somos los llamados a dar las orientaciones específicas para que la ciudad crezca con una armonía que claro, desde todo punto de vista. claro, Y te repito que es interesante que estás tú, María Teresa, vuelvo a nombrar a los colegas Carlos Sierra y Jorge Garrido, etcétera, que por lo menos son voces que se han venido levantando en estos últimos tiempos, han estado comprometidos con el tema verde del espacio público, que por lo menos hace que no quede en el olvido, pues que sí hay gente que se está preocupando y no, que, cómo bueno, no, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, pertenecer a plataforma gremial, que también, que bien, que mal, somos una ventana para hacer vocería de estas situaciones que se nos están presentando a nivel de la calidad de vida de la ciudad, y que claro, a través de ustedes, que son las personas especializadas en los temas, podemos tener este intercambio de criterios claro, claro. y, No, muy de, y bueno, de que la gente entienda que si hay soluciones para problemas que pudieron haber sido por errónea ejecución o sí, por un mal mantenimiento. sí. Bueno, fíjate que en ese sentido, bueno, nosotros los arquitectos pensamos, nosotros decimos, pero ¿por qué digamos que las capas intelectuales, vamos a decirlo así, las capas intelectuales saben de pintura, saben de música, ¿verdad? Este, saben de arte, pero ¿por qué saben tan poco de arquitectura? Y yo diría, y menos de lo que sería la arboricultura o el ornato urbano. Uh-huh. Y en ese sentido, fíjate que me parece que en ese rango, en ese orden de ideas, los que están más desasistidos y más abandonados son los botánicos. Nosotros
La imagino. sociedad no ha internalizado que hay botánicos y que estos señores Ujú. siguen investigando y existen en el país. Y hay una camada de gente joven que trabaja en el jardín botánico, que está estudiando en la escuela de ciencia. Ellos existen, ellos están. Imagínate, ellos también requieren tener visibilidad, tener Ah, voz. A ellos nadie eso, los entrevista. A ellos es una cosa bueno, me increíble. parece interesantísimo que lo menciones porque, bueno, ya creo, Roberto, estás escuchando a María Teresa, creo que tenemos que hacer contactos con esta gente joven. eh, ya después contigo, María Teresa, para que nos dé las directrices y poder Claro que contactarlos, sí. O porque sea, ciertamente, nosotros tenemos que ser solidarios porque así es. fíjate que así, afortunadamente, tenemos unos árboles enormes, pero también ellos tienen una edad. Alguien decía antes, bueno, que los árboles caducan porque, claro, porque son seres vivos, igual tienen una edad, pero nosotros tenemos que ir pensando cómo los vamos a propagar para irlos sustituyendo. Igual las Ah, palmeras. Las chaguaramas no son eternas. Si las chaguaramas enormes del jardín botánico también se enfermaron, ellas ya tenían sus 70 y dale de años, o sea que les claro, claro. correspondía. Entonces hay que propagar, pero para propagar hay que tener viveros y los viveros tienen que estar, y todo lo que significa la investigación. Entonces, ese aspecto de la investigación es muy necesario. Eso tiene, nosotros, yo les propongo en la plataforma gremial y los invito que hagamos un recorrido al jardín botánico, vamos a conocer, porque yo estoy segura que muchísimos de los arquitectos no han ido nunca a la sede principal, que además es una de las piezas más hermosas de Carlos Raúl Villanueva, de nuestro maestro. Y allí mismo se encuentra el Herbario Nacional, que es la mayor colección de muestras vegetales, que vienen inclusive, algunas quedaron heredadas de cuando Humboldt y Bonpland vinieron. Ellos dejaron unas aquí, unas pocas, y mandaron otras a Europa. Bueno, todo eso está en el Herbario Nacional. ¿Y dónde está el Herbario Nacional? En el Jardín Botánico. Bueno, Entonces, mira, no solamente como joya arquitectónica el jardín botánico, sino veámoslo como lo que significa ese lugar. Ese lugar es el depositario de una memoria verde nacional, porque él tiene muestra de especie Así nacional, es. aparte de la muestra viva de su colección, que podemos disfrutar. bueno, Esto lo te digo tomamos porque, la palabra, María Teresa, y nos comprometemos en hacer una visita entonces al Jardín Botánico. Tenemos que concluir ya, nos queda poco tiempo, pero bueno, bueno, en conclusión, señores, hay que primero tener criterio en la arborización de nuestra ciudad. Tenemos que dar las gracias que tenemos un clima privilegiado, pero no podemos sembrar por sembrar. Tenemos que o sea, sembrar según la especie que se adapte y el tipo de vegetación para cada zona, incluso dentro de nuestras ciudades. No podemos sembrar, digamos, indiscriminadamente. Hay que darle mantenimiento y, como tú muy bien dices, hay que tener detrás de todo esa digamos, esas áreas verdes, esas áreas de parque, todo un Se te escucha personal mal, Roberto. calificado. Perdón, perdón, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Roberto, te voy a agregar una cosita. Ok. Roberto, te voy a agregar una cosita. Una cosita es, nosotros los arquitectos nos acostumbramos demasiado a dibujar la vegetación en nuestros proyectos como unos redonditos Eso es o lo que, como unas rayitas. Y así es, nosotros tenemos que trascender eso, porque la Así es. vegetación es parte integrante fundamental de nuestros proyectos. así es. No No, podemos Así seguir mismo. viendo la vegetación para como una rellenar lineecita espacios. o como unos circulitos. Y ese Sí, ha sido un gran error. sí. Y como arquitectos que estamos involucrados con la ciudad, nosotros tenemos que apoyar y ayudar a que la ciudad tenga responsablemente unos cuerpos que sepan tratar profesionalmente la vegetación, porque la vegetación es la que nos garantiza un clima fresco, es la que nos garantiza ambientes gratos, es lo que nos garantiza espacios de recreo a todas las familias. Así es. Y fíjate el goce que nos provoca saber que en la universidad, en el jardín botánico, el goce que ha provocado saber que la Corypha umbraculífera es una palma
que es la que da la flor más grande, una inflorescencia de 8 metros de alto, y desde que se sabe que está floreciendo, eso se ha constituido en un peregrinaje de gente que está yendo al Jardín Botánico a verla. Claro, porque es una rareza, ¿no? Es una rareza tener la oportunidad de verla en flor. De verla, exacto. Entonces, fíjate, como auditorio o como foro de plataforma gremial, este tema verde me encantó que me invitara, y creo que nosotros tratemos de ayudar a plantear ese mensaje para que desde la academia empecemos a ver lo verde más allá de circulitos o de rayitas. O de voy a rellenar este espacio que me quedó en mi proyecto. Bueno, eso lo hacíamos mucho. Mira, me quedó este espacio, ponle más, y incluso nos decían, mira, la vegetación la puedo utilizar para demarcar, digamos, un acceso, la puedo utilizar para crear sombra en un espacio de esparcimiento, pero no indiscriminadamente y cualquier especie. Tiene que ser una vegetación muy específica y que sea, si es un área, digamos, que es seca, pues una que resista, digamos, la sequía. Si necesitas agua, pues que tengas acceso a poderla regar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy interesante. Te damos las gracias, María Teresa, por tenerte con nosotros, que nos hayas regalado tu tiempo, tu experiencia en esta hermosa profesión que hoy nos une. Bueno, contamos contigo y tú cuentas con nosotros para esta, digamos, hacer esta alianza para cuidar y mantener nuestra vegetación, no solo en Caracas, en todo nuestro país, porque como te dije, tenemos un clima privilegiado, una tierra fértil, que lo que le tires crece, o sea, cualquier semilla pues prospera, pero siempre y cuando pues se le dé el cuidado y el amor requerido. ¿Quieres concluir con algún mensaje? Mira, Roberto, mira. Nos quedan 3 minutos. No, Roberto, yo quería hacer mención, aparte de que, bueno, a cualquier colega involucrado con el tema verde, también las puertas de plataformas gremiales están abiertas para ustedes. Manden la inquietud a través de nuestro correo electrónico plataformagremial@gmail.com, y con todo gusto, así como compartimos hoy con la colega María Teresa Novoa, cualquiera de ustedes que quiera hacer una exposición, PG tiene sus puertas para todos, estimados colegas. Así es, quisiera en este tiempito que nos queda, María Teresa, que nos hables un poco de Ave Palma. Que nos hables un poquito de Ave Palma antes de concluir. Ok, Ave Palmas es Asociación Venezolana de Palmas. Fue creada por el hermano Jesús Hoyos, biólogo, botánico, que en los años 92, junto con un grupo eran coleccionistas de palmas, que quisieron crear Ave Palmas con la idea de proteger, difundir y propagar a las palmas venezolanas, porque las palmas son una especie propia del cinturón tropical del planeta. Las palmas no están ni en el norte, en Europa hay una sola especie, y en el sur hay una sola, en Chile. De resto, el grueso se concentra en todo el trópico. De Centroamérica al norte de Suramérica, y en África, y en las islas del Pacífico. Son alrededor de 2.300 especies, de las cuales Venezuela tiene 200 autóctonas. Las palmas han estado muy vinculadas con la cultura y la vida de nuestras etnias, porque prácticamente que sus viviendas se hacen con el tronco de la palma, con el techo de la palma, tejen con las palmas, se alimentan o hacen bebidas con las palmas. O sea, la palma está integrada. Pero la palma no son solo cocos. Es más, el coco no es venezolano. El coco es del Pacífico. Lo que pasa es que el coco se propagó y se implantó y forma parte de nuestro paisaje natural. Qué bueno que se propagó. Qué bueno que se propagó, porque la verdad que es exquisito. Bueno, señores, tengo que despedir este foro. Muchísimas gracias por haberlos tenido. Carlos, cuando quieras, igualmente estamos, digamos, a tu disposición. Muchísimas gracias. Los invitamos para el próximo lunes. Otro interesante foro. Muchísimas gracias, José Gregorio, Meralia, y a todos nuestros espectadores. Chao, Meralia, Teresa, gracias por tu tiempo. Carlos. Gracias. Chao. Gracias. Verde, que te quiero verde. Así es. Saludos. Así es.